Lo que quedaba del regimiento de tanques regresó a Alemania. Necesitábamos un buen descanso. Nuestra compañía recibió el encargo de custodiar la prisión militar de Torgau. La prisión solo tenía dos puertas. Una conducía al piquete de ejecución del patio número 5, la otra al batallón de castigo. Estábamos junto a la pared de la cantina y contemplábamos una compañía SS que llegaba del campo KZ bajo el mando de un joven Untersturmführer, el cazador de hombres nato. En el camino Caracho obligaron a los prisioneros a mantener una marcha que dejaba sin aliento a los más vigorosos. Cada vez que uno de ellos caía, los SS reían y azuzaban sus perros contra el hombre. Se ordenó a los detenidos que se colocaran frente a frente, y el Untersturmführer ordenó que se celebrara un combate de boxeo. Nadie quería pegar, hasta que los SS tomaron cartas en ello. «Esto es una rebelión», gritó el Untersturmführer. Varios cayeron. Los perros volvieron a ponerles en pie. Siguieron acosándoles por el camino Caracho. Se ordenó a algunos que recogieran las porras y unas cadenas de hierro que habían sido dejadas allí a propósito. «Deteneos entre estos», gritó a los demás el Untersturmführer. Ninguno de los camaradas les pegó, pero la SS se ocupó de ellos. Hubo 2 muertos. De todos modos, estaban casi muertos el día en que llegaron. Capítulo 6. La prisión de Torgau. Todo era gris. Las paredes que se erguían hacia el cielo cubierto y gris eran grises. La puerta, custodiada por 2 guardias con uniforme gris, eran grises. Los 6 barrotes verticales de hierro y los 6 horizontales eran grises. El hombre que elevaba las manos esposadas y estaba custodiado por 2 gendarmes vestía un uniforme sucio y gris. El sargento se llevó 2 dedos a la visera de su gorra cuando la guardia, pegada a sus prisioneros, atravesó la pesada puerta. El hombre de las esposas miró ávidamente por encima del hombro, al oír el estruendo de la puerta al cerrarse. «Listo», murmuró, «nunca volveré a salir. Soy un muerto en vida». «A callar», ladró el Feldwebel. «Solo has de hablar cuando seas interrogado, y lo último que te preguntarán es si quieres que te venden los ojos». Y el Feldwebel se echó a reír. El Feldwebel Schmidt, guardián de la prisión, reía siempre sonoramente. A veces él mismo se sorprendía de hacer tanto ruido al reír. Sus camaradas carceleros de la compañía 378, Gendarmería de Compañía de Hamburgo, le llamaban el risueño. Los hombres detenidos en la prisión del Tribunal Especial de Hamburgo, donde estaba de servicio cada 8 semanas, lo llamaban el risueño. El Feldwebel Schmidt nunca se reía de lo que hacía gracia a la gente normal, pero es que Schmidt no era normal. A decir verdad, ni uno solo de los carceleros del ejército alemán era normal. «Solo unos perros rabiosos», decía el viejo, quien nunca hablaba sin estar completamente seguro de que sus palabras eran ciertas. El Feldwebel Schmidt tocó un timbre. Este sonó a los pies en la recepción, los dominios de Hauptfeldwebel Dorn. Se oyó un vigoroso chirrido, y la estrecha puerta gris se abrió automáticamente. Los 3 pasaron al interior. La puerta volvió a cerrarse automáticamente. «Heil Hitler», ladró el Feldwebel Schmidt ante el Hauptfeldwebel Dorn, quien estaba sentado ante un escritorio invadido de papeles y documentos. Tal abundancia de papeles era intencionada,
Convenía que el Hauptfeldwebel Dorn diese la sensación de tener muchísimo trabajo. Se amontonaban las carpetas con 20 documentos para la firma y nunca había menos de 5 expedientes en curso. Todo aquello quería decir que trabajaba muy poco, pero era una prueba irrefutable para mostrar al insensato que hubiese insinuado que el Hauptfeldwebel Dorn no tenía nada que hacer. En el último cajón de su escritorio ocultaba bajo un montón de Volskischer Beobachter que nadie habría de leer, había una botella de color verde oscuro, con una etiqueta en la que se leía goma. En realidad contenía coñac, bebida que Dorn consumía cuando, por error, tenía que trabajar. Dorn no contestó el saludo de Feldwebel Schmidt. Durante 10 minutos permaneció sentado, fingiendo concentrarse en un expediente. En realidad se trataba de una historia pornográfica escrita a máquina, en un papel especial llamado Yecados, secreto. El Feldwebel Schmidt carraspeó para recordar su presencia. «Silencio», aulló Dorn. «¿Es que no ve que estoy ocupado?» El único ruido que se oía era el crujido del papel cuando Dorn pasaba las páginas de aquel interesante expediente Yecados. Finalmente levantó la mirada, entornó los ojos y los fijó en el hombre esposado. Sin una palabra alargó la mano hacia Schmidt, quien en silencio le entregó la documentación del prisionero. Dorn la echó con indiferencia en la mesa, empujó hacia atrás su silla y se levantó, dio la vuelta a la mesa y se plantó ante el prisionero. «Veamos. ¿No sería interesante tener la confirmación de su presencia en Torgau?» El prisionero se cuadró, con el dedo meñique pegado a la costura del pantalón. El teniente Heinz Werner, del 76º Regimiento de Artillería, se presenta para cumplir su pena en la prisión militar de Torgau. El Hauptfeldwebel Dorn se llevó la mano a la oreja, como si fuese sordo, y permaneció así durante varios minutos. Después abrió la boca y gritó al espacio: «¿Y por qué, si es que puedo preguntárselo?» El aullido se convirtió en cuchicheo. «Sin duda es Yecados el motivo de que tenga que purgar una pena entre nosotros, cerdo». El teniente Heinz Werner, del 76º Regimiento de Artillería, informa de que ha sido condenado a muerte por asesinato. «¿Qué le parece?», dijo Dorn, sonriendo. «Un oficial asesino», escupió ruidosamente. «¡Qué horror! Tal vez el teniente quiera decirnos quién fue la víctima». «Mi prometida», contestó el prisionero. Dorn relinchó muy satisfecho. «Es lo mejor que he oído desde hace mucho tiempo. Cargarse a su propia novia. Bueno, no tardará en seguirla. Cuidaré de que tus papeles sean enviados a toda velocidad. Aquí no necesitamos a bandidos como tú. Esta es una prisión militar decente. Métete esto en la cesera, asesino». De repente, los ojos de Dorn se enturbiaron. Se contrajeron. Se sentó en una esquina de la mesa e hizo balancear una de sus piernas. «Dime», preguntó suavemente, recalcando bien las palabras, «¿no sabes cuál es mi grado?» «¿Nunca has visto a un Hauptfeldwebel, la columna vertebral del ejército alemán, tanto en paz como en guerra?» El prisionero se sobresaltó, pero antes de que hubiese podido hablar, Dorn vociferó: «¡A tierra! 20 vueltas sobre ti mismo, a prisa». El prisionero, en cuclillas, empezó a dar vueltas por el despacho. Cada vez caía a causa de las esposas. Dorn gritaba que aquello era una insubordinación. Después persiguió al prisionero hasta lo alto de un armario, donde tuvo que permanecer 20 minutos hecho un ovillo, mientras Dorn charlaba con los 2 carceleros.
Por fin un soldado raso recibió la orden de llevarse al prisionero. En el tercer piso, el teniente Werner fue encerrado en una celda de 3 metros de longitud por 1,50 m de anchura. Tuvo la impresión de que un cepo le oprimía el cuerpo, dejándose caer pesadamente en el taburete de madera. Fue acometido por un hipo nervioso y lloró durante mucho rato. Para él, todo había terminado, estaba ya muerto. La mayor parte de sus amigos habían renegado de él. En cualquier instante se abriría la puerta, vería brillar los amenazadores cascos de acero, vendrían a buscarle, a conducirle a algún sitio fuera de los edificios. Escucharía el rumor de los fusiles al ser armados. ¿Cuántos habría? 6, se decía tal vez. 12. El teniente se estremeció y volvió a sollozar. Había llegado a su casa, de permiso, procedente de la tercera escuela militar de Potsdam. Era el permiso que se concedía por el ascenso a teniente. La salida de la escuela. Su madre estaba tan orgullosa de él y su padre tan contento. Su hijo era teniente de artillería. Toda la familia había ido a buscarle a la estación central, y también Else se mostraba muy orgullosa. Habían salido a pasear por la Mönckebergstrasse y se habían contemplado en los grandes escaparates de la Alsternaus, donde se reflejaban como una sonrisa los hermosos galones rojos de su uniforme. Se cruzaban con una cantidad fabulosa de suboficiales y de soldados. De tanto saludar, el brazo acabó por dolerle. Pero resultaba embriagador. Se habían permitido un verdadero saludo despreocupado de oficial, como el de capitán Hase, con 2 dedos ligeramente curvados rozando la visera de la gorra. Y qué agradable sensación la del ligero roce del revólver contra su muslo. Este revólver es el de un oficial, le había dicho el instructor el último día en la escuela militar. Si algún individuo manchara su honor de oficial, no discuta, utilícelo. Él se había reído y deseado casi que a alguien le faltara el respeto. Menudo susto se llevarían los transeúntes si él, el teniente de artillería Heinz Werner, sacara el revólver y derribase a un individuo que, por ejemplo, se hubiese mostrado irrespetuoso con el Führer. Se veía volviendo a enfundar el arma con expresión indiferente. ¿Debería tal vez escupir también sobre el cerdo tendido en la calzada? Después tomaría a Else por un brazo y se marcharía, como si lo demás no le concerniese. Pero a su alrededor nadie pensaría insultar al Führer, y no se veían más que cruces gamadas en los ojales. Su padre le había regalado una gorra nueva, con cordones rojos gruesos como un dedo, y el más hermoso barboquejo de plata de todo el ejército. Los pantalones de montar, de color gris claro, eran regalo de su madre, y casi demasiado claros para ser reglamentarios. Las espuelas de plata con cadena eran obsequio de Else. Las fustas de color amarillo pálido de 1,5 metros de longitud se la había comprado él mismo. En realidad, Werner pertenecía a la artillería pesada motorizada, regimiento 76º, en Paderborn, y no tenía ningún derecho a las espuelas ni a la fusta. Pero allí en Hamburgo era muy difícil que se encontrase con alguien del regimiento, y, ¿quién sabía? Tal vez los camaradas pasearan también con espuelas cuando estaban de permiso. Qué agradable rumor el tintineo de las espuelas, y qué elegantes resultaban todos aquellos objetos. ¡Qué diablo! ¿Quién sabría que no pertenecía a un regimiento montado? Hubiera podido ponerse un cuero oscuro en el fondillo del pantalón y hacerse confeccionar una chaqueta con los bolsillos al pies. El uniforme de caballería era estupendo, pero tenía que contentarse con la fusta y las espuelas.
La velada resultó muy penosa. La casa estaba llena de invitados y el tío Ernest gritaba a voz en cuello según tenía por costumbre. «Dinos, Haynes, ¿desde cuándo te han transferido a la artillería montada?» Antes de que hubiese podido contestar, él se había dicho en voz muy alta: «Haynes forma parte del regimiento de artillería de campaña, Gran Alemania». «¿De veras?», gritó el tío Ernest, riéndose y señalando las sombreras donde se leía el número 76. «Entonces, esta cifra es falsa, muchacho». Else le había mirado sorprendida. «Estás en el regimiento Gran Alemania, ¿verdad?». Él había sentido con la cabeza. «Bien», había dicho Else, «entonces mañana a primera hora tendrás que cambiarte la insignia de las sombreras». Al día siguiente fueron a la casa Fahnenfleck para comprar las 2 letras doradas, G.D., y se las habían cosido en las sombreras para demostrar que pertenecía al regimiento Grossdeutschland. Guardó los números en un bolsillo para poder colocarlos en su sitio cuando terminara el permiso. Pero cada vez que Werner veía acercarse a un oficial de artillería, miraba hacia otro lado, por miedo a que le reconocieran, y cuando se cruzaba con patrullas de la Feldherrgermanie, se sentía enfermo de miedo. Aquella broma podía costarle 6 semanas de arresto y una estancia en un regimiento disciplinario. En algún punto de la prisión alguien gritó. Era un grito largo y penetrante que terminó con un gemido. El grito no penetró en el cerebro de Werner. El teniente estaba echado sobre la burda mesa, con la cabeza apoyada en los brazos. Pensaba en aquellas letras, unas letras grandes y doradas artísticamente enlazadas. ¿Podían costarle el regimiento disciplinario, el 3-7 de artillería o el 1-7? ¿Qué era el llamado regimiento de infrahombres de Dortmund? Individuos sobre los que había que escupir. Él había despreciado aquellos elementos criminales, indignos de respirar el mismo aire que los verdaderos soldados, pero, dignos o indignos, aspiraba a entrar en los regimientos disciplinarios de Dortmund. Allí había alguna probabilidad. Se mostraría valeroso para dejarlo lo más pronto posible. Rápidamente, una carta al inspector general de artillería y también al Feldmarschall Keitel, el jefe del ejército, que era artillero. Este no permitiría que un teniente de su arma muriese asesinado por unos infrahombres. Se rumoreaba que los miembros de los regimientos disciplinarios eran los encargados de las ejecuciones en Torgau. Este nombre le conmocionó como hubiese podido hacer un puño cerrado. Torgau, Dios mío, ¿podía ser cierto? ¿Estaba verdaderamente en Torgau, el nombre que significaba el infierno, la tortura, la muerte? Estalló de nuevo en sollozos y se palpó los hombros. Sí, seguía siendo teniente, y le fusilarían como teniente. Pero él no quería morir, quería luchar, combatir por el Führer, por la patria. Se incorporó y contempló el cielo, que se distinguía a través del cristal esmerilado. ¿Por qué matarle? Solo tenía 20 años, más valía dejarle luchar. Permitirle matar a los bárbaros que habían obligado a la pacífica Alemania a emprender la guerra. Era oficial, tenía una estupenda formación, sería estúpido fusilarlo, sí. Tenía que escribir enseguida al Generalobersthalter, el jefe del Estado Mayor General, seguro que le ayudaría. El teniente miró por un momento el cristal esmerilado, del que la luz grisácea se disponía a despedirse, y de repente le acometió el pánico. Empezó a vociferar. Quiero escribir, escribir.
En el pasillo alguien golpeó la puerta con un pesado manojo de llaves y gritó: «¡Silencio!». Un ojo se pegó a la mirilla encristalada, un ojo vivo, un ojo libre, un ojo que no miraría un día la hilera de los 12 cañones de fusil. Ahora sabía a quién debía escribir: al H.J. Reichsführer, Hitler-Juden, Juventudes Hitlerianas, Baldur von Schirach, a quien conocía personalmente. Este le ayudaría sin duda, porque el teniente había sido el mejor de la 15 agrupación de los HJ. Solo tenía 15 años cuando fue nombrado jefe de grupo, con las mejores notas, igual que en la escuela militar. Todo el mundo sabía que el nacionalsocialismo era dogma para él. ¿No había defendido siempre al Führer y al Gauleiter de Berlín, el Reichsminister, Dr. Goebbels? ¿No fue él quien había obligado a todos sus camaradas a firmar el informe sobre el mayor Boen, lo que había provocado el alejamiento de aquel individuo derrotista? El oficial NF, Nationalsozialister Fürsorgeoffizier, oficial del partido, le había dado unas palmadas en la espalda, aquella célebre noche en que vinieron a buscar al mayor. Eran 3 paisanos y un capitán de la policía secreta. Él y sus camaradas habían escupido al mayor cuando se lo llevaban, y 2 de ellos gritaron: «Dejarás la barba». De eso hacía meses. ¿Dónde estaría ahora el mayor Boen? Tal vez en la celda contigua. No, seguro que no. Preguntaría a uno de los pasillos. La mayoría no eran más que simples soldados. Estaba incluso seguro de haber percibido a los hombres de un regimiento disciplinario, de modo que él, un teniente, bien podía atreverse a interrogar a uno de aquellos tipos. Se irguió ligeramente al recordar que era un oficial. A la fuerza tenían que indultarle, probablemente para enviarle a un regimiento disciplinario, pero no por mucho tiempo. Era nacionalsocialista y tenía amistades. Y además, aquel asesinato no era premeditado en absoluto, al contrario, fue un terrible error. Había tratado de explicarlo al tribunal, pero aquellos viejos imbéciles no sabían nada de nada. Eran unos asnos completos que serían barridos como basura así que se produjese la victoria. Entonces mandarían los HJ y los SS. El Führer lo había prometido. Se irguió, recobró el valor y se sintió ya más libre. Empezó a pasear de un lado para otro, 5 pasos en un sentido, 5 en el opuesto. No le fusilarían, estaba seguro. ¿Podía siquiera pensar en que hicieran una cosa semejante? Él, el teniente Heinz Werner, obtendría el derecho de combatir por Alemania. Se echó a reír. Si la guerra duraba lo suficiente, 5 años, por ejemplo, cuando menos alcanzaría el grado de capitán, con 2 estrellas de oro en las sombreras y una gorra bordada con la guirnalda dorada. Esta idea le satisfizo. Else y él habían tomado café en el Viene. Una orquesta zíngara tocaba. Él besó a Else en el pasillo que conducía al lavabo de señoras. El beso enfureció a Else, quien le trató de cerdo. Durante 2 días no se habían dirigido la palabra, hasta que él prometió que no la besaría nunca más. Era vergonzoso, habían dicho en la BDM, la Liga de Muchachas Alemanas. Un oficial no hacía tales cosas. Un oficial y una afiliada a la BDM debían permanecer castos hasta el matrimonio. ¿Es que el Führer andaba por ahí besando mujeres? Había que admitir que sería inverosímil. Llegó luego aquel día estúpido, la fiesta de Käthe. Él se había embriagado, como los demás, olvidando que era un oficial y que tenía que permanecer casto. Habían jugado. Esto es una porquería.
una invitación judía deshonrosa. Se había levantado gritando «Heil Hitler». Resultaba tan cómico que todo el mundo se echó a reír. Bernhard Miller, que era teniente de infantería, había gritado a Else que se dejara de tonterías. También Adolf hacía muchas cosas judías, había asegurado. Else le había escupido y se había marchado sin que nadie se diera cuenta. Al día siguiente, Bernhard fue detenido por la Gestapo, dos hombrecillos delgados con chaquetas de cuero negro, acompañados por Else en uniforme de BDM. Else había señalado a Bernhard con un dedo acusador. He aquí al lacayo judío que se atreve a escribir el nombre del Führer con acusaciones eróticas. Los dos individuos de uniforme negro apoyaron un brazo en los hombros de Bernhard y dijeron amablemente: «Vente a pasear con nosotros, hermano, tenemos que hablarte». Bernhard palideció. «Debe tratarse de un error», dijo. Uno de los hombres se echó a reír. «Siempre se trata de un error, hermano. El mundo no es más que un error inmenso». Empujaron a Bernhard al interior del Mercedes gris, y las portezuelas se cerraron con un seco chasquido, y cuando Else trató de acompañarles, la empujaron con brutalidad. «Vamos, lárgate». Else presentó una denuncia contra los dos individuos de la Gestapo por insulto a una BDM. La consecuencia fue una breve visita a la policía y a su regreso Else se echó en un diván y lloró durante mucho rato. Todo lo que Werner pudo averiguar fue que ella no volvería a poner los pies en la Gestapo y que le aconsejaba que él hiciese lo mismo. «No son seres humanos», dijo. «Sin duda, el Führer no sabe lo que son capaces de hacer». Else sacó una botella de coñac, después otra. Su padre tenía una hermosa colección de licores, de la época en que estaba en la Kommandantur de París. Eran regalos que la población francesa le hacía por sus buenos y leales servicios, había dicho riendo. En Francia recibió muchos regalos: las 4 alfombras orientales, el mobiliario rococó del salón, el piano con incrustaciones de marfil, todo se lo habían regalado. En aquel momento, ambos pisoteaban una de las alfombras de regalo mientras bebían coñac. Quisieron bailar, pero como no llegaban a coger el ritmo, cayeron. Nuevo beso, que él se aceptó de buena gana. Entonces él se mostró más audaz, era soldado y estaba acostumbrado a superar los obstáculos. Él se había murmurado: «Un oficial no hace esas cosas». Pues, ¿cómo diablos se las arreglaban los oficiales? Nada le habían enseñado al respecto en la escuela militar. Entonces, ¿qué ha de hacer un oficial? «Esperar a estar casado», contestó ella. «Casémonos. Puedes considerarte mi mujer desde el momento en que hayamos sido el uno del otro». «Heinz, amor mío». Se había besado prolongadamente. Luego, de repente, ella le rechazó con la mirada extraviada. «¿No querrás casarte conmigo porque tienes ganas de eso? Detesto esta porquería. Acabo de hacer encerrar a una de mis amigas porque tenía relaciones con un hombre». Él le había asegurado que todo aquello no le interesaba en absoluto. Finalmente, aquella noche, nada ocurrió. Él se le había preguntado si después de la victoria seguiría en el ejército, y él se lo habría prometido. Moriría en el ejército, como general de artillería, pero ella hubiese preferido mucho más verle en la SS. Desdichadamente, Heinz solo medía 1,68 m, demasiado bajo para formar parte de los guardias de Adolf Hitler. No obstante, podía tratar de ingresar en el regimiento de artillería de la división SS der Führer, un regimiento elegante. No era la guardia personal, pero formaba parte de ella. También
podía entrar en la división SS cabeza de muerto. Había grandes probabilidades de ascender rápidamente en aquella división, cuya misión era vigilar los campos, porque después de la victoria habría mucho trabajo en los campos KZ, grandes masas de bárbaros y de seres repugnantes que habría de hacer desaparecer. El Führer había dicho que toda mancha sobre la belleza de la humanidad debía ser borrada impecablemente. Aquel día fue a la jefatura de la SS para solicitar el traslado y por la noche volvió a encontrarse con Elsa en su casa. ¿Cómo pudo haber ocurrido aquello? Era tan lejano, tan incomprensible, eran tan felices juntos. Los bestias de la Kripo no querían admitir que lo hubiera olvidado todo. Le habían pegado y amenazado con un paseo en automóvil sin que él comprendiera lo que significaba aquello. Sin duda, nada bueno. Reían tan malévolamente al decirlo. «Eres una bestia perversa, un chivo lúbrico», gritó el teniente de la secreta. «Y habrás matado a otras, perro», vociferó el inspector en jefe de la Kripo, quien le había golpeado ya 2 veces con una regla. «Háblanos de las otras que has matado, entonces haremos algo por ti. Tu caso será juzgado en Hamburgo, y no en Berlín. Aquí somos buena gente, en tanto que en Berlín la palabra buena es considerada sabotaje». Lo habían arrastrado por todos los rincones de la habitación. Las patadas en el vientre le habían hecho vomitar sangre. Aquellos hombres estaban locos. Le obligaron a comer sangre y a hacer muchas cosas. Olvidó que era un oficial. El jefe de la Gestapo, Paul Willer, apodado el guapo Paul, había venido y lo contempló sin abrir la boca. Después se había marchado. Los 3 hombres que le interrogaban se mostraron más apremiantes, como si tuviesen miedo. Heinz descubrió que, pese a su arrogancia, no eran más que unos simples subalternos. El teniente Heinz Warner fue colocado bajo arresto preventivo, y los carceleros se ocuparon de él. Le habían roto 2 dedos, uno de cada mano, escogiendo el corazón, el que dolía hasta el hombro y que podía ser roto por 3 lugares. Habían utilizado el cañón de un fusil ametrallador y lo hicieron muy lentamente, mientras cantaban «De madrugada, cuando el gallo canta». Nunca más podría escuchar aquel canto. El médico que lo examinó se había reído de buena gana. «Válgame Dios, otro que se ha caído. Estos pasillos son demasiado resbaladizos». Y le había aconsejado que llevara cuidado, pero al salir, sus últimas palabras habrían sido: «Ya verás, cuando te arreglen la barba, nada importará ya». Los enfermeros corearon con sus risas la alusión a la guillotina. Comprendió la broma algo después. Se estremeció. ¿Realmente lo guillotinarían? Imposible. A un oficial se le fusilaba. Sin embargo, uno de los guardianes que le había acompañado hasta Torgau aseguraba que la gran cuchilla era el sistema más agradable. Rápida como un rayo, no era necesario el tiro de gracia ni probar más de una vez, como sucedía a menudo con la horca. El gran cuchillo nunca falla. Tal era la opinión del experimentado carcelero. El teniente estuvo a punto de echarse a gritar. Se metió los dedos en la boca. Tenía miedo, un miedo atroz, cuando vendrían a buscarle. En el pasillo se oían pasos continuamente y llaves que tintineaban en las rejas de hierro. Aquel ruido sonaba prolongadamente y atacaba los nervios, pero sin duda el guardián no lo sospechaba. Era un soldado del frente, un soldado de los regimientos disciplinarios que habían visto y oído cosas peores que las que ocurrían en Torgau. Él y sus camaradas de batallón iban a quedarse allí varios meses, para pasar una especie de convalecencia, descanso apreciable, 9 horas de servicio y la noche libre.
¿Cómo podían comprender el ruido de unas llaves pudiera enloquecer a alguien? El joven teniente de artillería amaba a su novia, no tenía el menor deseo de matarla. ¿Cómo había ocurrido aquello? La gente de la Cripo le trató de asesino sexual. En el consejo de guerra se lamentaron a gritos de no poderlo ejecutar 10 veces, porque estaba borracho, muy borracho, pero no inconsciente. A fuerza de estar borracho, cosa curiosa, casi no lo estaba ya. Todo aquel alcohol le volvía endiabladamente lúcido. «Suéltame», gritaba ella, «suéltame, cerdo». También se acordaba de aquello. Ella chillaba, pero nadie le oía. En aquella época se gritaba tanto que ya nadie escuchaba. Era culpa de la guerra. Ella le había pegado patadas en las piernas y, pese al vivo dolor, él había reído y le había sujetado los puños con mayor fuerza. «Suéltame». Pero él no la había soltado. Él se luchaba como una furia, como una verdadera furia, tratándole de cerdo, de salvaje, de judío. Eran los 3 insultos peores de su repertorio. Le pegaba puñetazos en el rostro. La cosa se ponía grave. Un gran jarrón de Sèvres, regalo de los franceses, estaba ya hecho añicos. Le siguió otro, un dresde azul, después un espejo, luego más jarrones. Estaba como loco. Ya no se acordaba de nada, ni siquiera de haber pisoteado la cristalería, ni de haberle arrancado el cabello, arañado el pecho, de haberla derribado en el suelo, ni de haber disparado su revólver contra el retrato del Kaiser. 2 balazos en la frente. Tampoco recordaba haber gritado de dolor cuando ella le arañó el rostro. Y de repente Heinz se echó a llorar. Las lágrimas le cegaron. No entendía nada. Cogió a Else entre sus brazos. La cabeza cayó hacia atrás de manera poco natural, como la de una muñeca rota. Había sangre por todas partes, cristales rotos y sangre negra coagulada. La sangre había pegado los cabellos de Else. Heinz dejó caer el cuerpo y se derrumbó junto a ella, ocultándose el rostro con las manos. Sollozaba y gritaba: «Else, no es posible. Else, di algo. Te prometo que me estaré quieto». La había echado hacia atrás. Le apretaba contra su cuerpo. «Else, por el amor de Dios, háblame». De repente, el terror se apoderó de él. «Else, ¿no estarás muerta? ¿Estás muerta?». Su risa se transformó en gemido. «Else, vive. No olvides la fiesta de las BDM. Hemos de bailar unos vals. Vamos, Else». Apenas lograba pronunciar las frases. Lentamente Heinz se dio cuenta de que estaba muerta. Ya no habría más valses vieneses. Quiso acariciar el rostro, pero el miedo le atenazaba. Permaneció allí paralizado, boquiabierto. Huyó sin cinturón ni gorra, corriendo cubierto de sangre, a través de Eppendorf-Baum, en dirección a Damtor. 4 gendarmes, en un pequeño DKW gris, se detuvieron y le pidieron la documentación. Le hicieron las preguntas con toda amabilidad. Él se limitó a contestar: «Él se ha muerto, está muerta, no ha sido culpa mía». Contemplaba hipnotizado la placa en forma de media luna que brillaba en el pecho de los gendarmes. El jefe de la patrulla, Oberfeldwebel, meneó la cabeza y se tocó la frente. «Está chiflado», dijo a los otros. Lo metieron en el vehículo, que se dirigió hacia el cuartelillo de la policía militar. Le hicieron esperar toda la noche, sentado en un banco. Lo único que consiguieron sacarle fue la dirección de Else. Mortalmente fatigado, Heinz contemplaba a los gendarmes que iban y venían, que parecían haberle olvidado. Traían a toda clase de personas. Unas se resistían, gritaban desesperadamente. Otras parecían aturdidas. Hasta la tarde del día siguiente no fueron a buscarle.
2 jóvenes de paisano con largos abrigos de cuero gris. Era la policía secreta del ejército. Sus rostros eran duros, inexpresivos, unos rostros de piedra. «Bueno, mi teniente», dijo uno de ellos, «será mejor que nos acompañe, para que podamos hablar de las cosas de la vida». Le pusieron unas esposas, de las que se pueden apretar a voluntad, para que penetren en la carne, y se las colocaron bien ajustadas. En el vehículo, uno de los policías preguntó al teniente si le interesaba la filosofía, y sin esperar la respuesta prosiguió: «La filosofía es muy importante, y en realidad de esto se trata». «¿Ha estudiado usted, mi teniente?», rió fríamente. «No puedo soportar a la gente que ha cursado estudios. Me gustan los ignorantes. Muchos de esos eruditos, con toda su ciencia, no saben salir de su cobardía. En general, no necesito más de 3 horas para hacer confesar a un estudioso. Con los ignorantes es distinto. Tuve a uno a quien hubo que romper muchos huesos. Trabajé con él 17 días y después se murió. No confesó nada». «¿No opinas como yo, Gustav?», preguntó al chofer. «Los incultos son mucho más valerosos». Gustav permaneció mudo, pero asintió con la cabeza. «Hace una quincena tuvimos a un mayor. Era doctor de esto y doctor de aquello, y en 20 minutos se derritió como un helado. Lo único que utilicé fue un cigarrillo. No tenía más que aproximar la brasa a su nariz para que se pusiera a hablar. Así son ustedes, los estudiosos, y usted, teniente, nos lo explicará todo. Yo también tengo una filosofía, pero no la de putrefacta universidad. No tengo estudios». Se recostó en el respaldo. «Pero somos nosotros, la gente sencilla, los que constituimos la base del Estado, los que eliminamos la mala semilla humana. Cuando hayamos hablado allí, en la RSHA, Dirección General de la Seguridad del Reich, encontrará lógico que se le liquide. Descubrirá la poca importancia de la gente que ha cursado estudios». Estaban ya bajo los porches de la Karl Munck Plant. Su interrogatorio fue largo y doloroso. Confesó todo lo que quisieron. En el pasillo de la cárcel, un ruido infernal arrancó repentinamente de sus pensamientos. Pesadas botas claveteadas corrían por la pasarela transversal. Alguien blasfemaba, pero las palabras soeces eran tan corrientes en el ejército que nadie les prestaba atención. «Tal vez van a buscar a alguien para su último viaje», pensó el teniente acariciando el timbre. «¿Se enfadarían si llamaba para preguntar lo que ocurría?». Prefirió no llamar y reanudó sus paseos. En el pasillo, el ruido se fue apagando. Los pensamientos revoloteaban en su cerebro como un puñado de fichas de colores lanzadas sobre una alfombra oscura. De nuevo se encontró junto a la puerta. Debía llamar. ¿Quién vendría? ¿Un subalterno? ¿No era él un oficial muy por encima de los subalternos? Oyó que se arrastraban algo muy pesado por el pasillo. ¿Se habría desvanecido tal vez aquel a quien habían ido a buscar para el último viaje? ¿Le ocurriría a él lo mismo cuando llegase la hora? Ellos llevarían casco de acero y fusiles. No creía poder conservar el valor. Sin duda, se verían obligados a arrastrarlo como el otro. Si escuchaba con atención, ¿podría oír los disparos? Permaneció inmóvil y prestó oído. Después se acercó al ventanuco y se izó, haciendo flexión con los brazos para ver algo. Pero el vidrio era impenetrable. Se dejó caer y su corazón interrumpió casi los latidos al oír que una llave daba vueltas en la cerradura. Venían a buscarle. «Mamá», gimió, «tengo miedo». La pesada puerta dio paso a un inmenso Obergefreiter.
Cabo primero, vestido con el uniforme negro de las tropas tanquistas y la calavera en las solapas. Unos ojillos penetrantes le miraron, y luego el Obergefreiter meneó la cabeza como si se diese cuenta de que lo que veía era lógico. La cosa no marcha, teniente. De nada sirve serlo. Yo no soy más que un miserable Obergefreiter. Pero estoy mejor que tú. Tengo esclavos a quienes les concedo el derecho de facilitarme cerveza, y si tú fueses libre y no teniente, también tendrías. El joven teniente, boquiabierto, contemplaba a su guardián, que se sentó tranquilamente en el banco e hizo ademán de que le imitara. Una conversación entre un oficial y un simple soldado, inimaginable, y el respeto debido al uniforme. Se miró, como para asegurarse de que llevaba el de teniente de artillería, en tal caso aquel grandulón de Obergefreiter. Por primera vez en su vida empezó a dudar de la verdad de lo que le habían enseñado. «Fíjate, muchacho», prosiguió el Obergefreiter, escupiendo en el suelo. «¿Muchacho?» Él, un teniente. Estuvo a punto de protestar violentamente, pero pensó en su situación y se dejó caer sin fuerzas en el banco, junto a aquella montaña humana. De repente observó que el estuche del revólver de su guardián estaba entreabierto. Se veía brillar el voluminoso revólver del ejército, como si le incitara a tomarlo. Un ademán rápido y el arma era suya. Todos los gigantes son lentos de movimientos, se decía. La tentación le electrizaba, y aquel grueso manojo de llaves sobre el que jugueteaba el Obergefreiter, con él ninguna puerta se le resistiría. ¡Qué perspectiva! Nada menos que la libertad. Allí eran todos soldados rasos o suboficiales, una especie estúpida que temía a los galones. Los dominaría con facilidad. La confianza volvió a henchirle el corazón. Dios mío, no necesitaba más que un segundo. A aquel gordinflón imbécil lo dejaría sin sentido de un culatazo. El mundo no perdería gran cosa. El teniente respiró penosamente. La excitación lo dejaba sin aliento. «Fíjate, teniente», proseguía el Obergefreiter, «hay que tener valor. Te matarán sin que lo notes. Tal vez puedas conseguir que el médico te dé algo que te trastorne el seso, entonces ni te enterarás. Fue lo que hicieron ayer al mayor general. Le dieron una inyección y el mayor se cuadró ante nosotros. Julius, el enemigo de los judíos, lo ató al poste sin que dijese ni pío, ni siquiera cuando el teniente Olsen ordenó: apunten. Generalmente, en esos momentos, todos se trastornan y nos chillan frases a nosotros, pobres cretinos, como si tuviésemos algo que ver. Nosotros no somos más que unos invitados, como dice el legionario, que siempre tiene razón. ¿No conoces al legionario? Es un tipo formidable, te lo aseguro. La primera vez que le vi, le pegué una paliza de 1000 diablos. Estuvo 12 años en una organización de asesinos en África. Se pasaban el día sobre la arena ardiente. Luego iban al burdel con las muchachas árabes. Pero el legionario ya no tiene nada que hacer allí. Le cortaron todo lo que cuelga, porque permaneció 12 años con los franceses. Lo hicieron en Fagen. Los tipos del Comando T. Yo también estuve en Chirona. Empezó a contar con los dedos, mirando hacia el techo para reflexionar mejor. Sin contar los correccionales. Estuve en Fulbuten y en Fagen. Se echó a reír. En Fagen eran unos diablos del Comando T. Me atizaron y casi me partieron en dos y luego me arrancaron una uña con unas pinzas. Fue un Uchar del Comando T quien lo hizo, pero a ese ya le encontraré algún día, cuando haya terminado la guerra de Adolf. Más tarde estuve en Moabit, unos tipos estupendos, ningún SS, nada más que chupos.
Veamos. Después fui a Sorgen, campamento disciplinario de Sorgen. Jesús, un verdadero convento. Lo único que faltaba era la oración de la noche. Rió ruidosamente al pensar en Sorgen. Pero luego vino Lüneburg. 8 meses sudé allí. Las nalgas me escocían constantemente. Aquellos viejos tipos de las SA se pasaban el día practicando con nosotros. Espantoso. Después vino el Standortarrest Paderborn. Allí había un Oberfeldwebel de caballería, completamente calvo, que parecía uno de esos semi-hombres. ¿Cómo diablos se les llama? Ya sabes, teniente, esos que hacen peligroso andar por la selva en los países cálidos. Al reflexionar, tamborileaba con los dedos en las rodillas del teniente. Su rostro tosco y brutal se iluminó. Por San Pedro, ya lo tengo. No, orangatanes, creo que se llaman. Orangatanes. ¿Quiere decir orangutanes?, murmuró el teniente, que escuchaba a su pesar. Sin hacer ningún caso a la rectificación, Hermanito prosiguió. Le llamaban el fraile calvo. Aquel maldito nos caía encima como una granada que resbalase a lo largo de la espalda para estallar en el trasero. Válgame Dios, qué horror. Después de Paderborn estuve en la prisión del regimiento. Allí fregaba el suelo todo el día. Lo que llegué a fregar, fregué tanto que hasta las paredes quedaron limpias. Cuando estuvieron hartos de mis fregones, me echaron fuera. Ah, y me olvidaba de Grafenhaus y de Breunenburg y de Locke, cerca de Bielefeld, y también el campo de Heideblume. Allí la estancia era como mazazo en el cráneo. Por fin estuve en Sonnenheim. Sí. ¿Qué te crees tú que veíamos el sol en aquel antro? Golpes, nada más que golpes. Durante 14 días me pulieron el trasero en el potro de madera. La voz de Hermanito bajó de tono hasta convertirse en un cuchicheo. Pero algún día volveré a Sonnenheim, con una estrella en la gorra y una metralleta bajo el brazo, y aquel día sí que brillará el sol. Como ves, conozco bien el paño y me sé de memoria lo que sientes, pero sobre todo no hay que demostrar a esa basura que se tiene miedo. La cigüeña viene a menudo y vigila por la mirilla de la puerta. No te fíes de la cigüeña, es un demonio. Torgan se ha vuelto 10 veces peor desde el día que le nombraron comandante. Si deseas algo, dímelo, pero ni una palabra sobre su procedencia. Si lo encontrara la cigüeña, si me veo metido en líos, las cosas aún te irán peor. En el mismo momento, el teniente se apoderó del revólver y dio un salto hacia la puerta. ¡Arriba las manos! Hermanito se levantó lentamente del banco y miró con ojos muy abiertos el puño del teniente. Como en sueños, se palpó la vacía pistolera. Aún no comprendía el hecho de que su propio revólver estuviese apuntándole en manos de su prisionero. Vaya, gruñó. Las llaves, aprisa, ordenó el teniente mientras alargaba la mano. Los ojos de Hermanito se convirtieron en 2 rendijas minúsculas y sonrió torcidamente al alargar la mano con las llaves. En ese mismo segundo golpeó, una sola vez. Pobre criatura, murmuró. ¿De verdad creías poderle hacer un agujero a Hermanito? Válgame Dios, si solo dependiera de mí, podrías marcharte viento en popa ahora mismo, con todos los demás candidatos al piquete. Pero el caso es que a mí tampoco me interesa conocer ese piquete. El legionario tiene razón, ante todo, no dejarse atrapar, de modo que si te largas, me metes en un apuro, y de eso ni hablar. Por San Moisés que te fusilarán, eres demasiado tonto para poder escaparte. Cerró ruidosamente la puerta y se alejó por el pasillo, silbando y golpeando las rejas con su llave.
Porta y él permanecieron un rato contemplando a un grupo de prisioneros con uniformes deslucidos que lavaban las escudillas de la solapa, pero antes de meterlas bajo el agua las lamían. Las raciones de la prisión eran de hambre. El 389 ha intentado engañarme, dijo Hermanito, pero no le ha salido bien. Propuso una partida de cartas que se celebró en los retretes, único lugar donde estaban casi seguros de no ser sorprendidos. Gracias a un espejo situado estratégicamente de modo que permitía vigilar el pasillo de entrada, Porta sacó unos naipes grasientos y encendieron colillas de tamaño adecuado para poder guardarlas dentro de la boca si aparecía un superior. Fumar estaba severamente prohibido. Como decía la cigüeña, un general, la cigüeña, afirmaba que la palabra prohibido llevaba siempre implícita la calificación de severamente. Un soldado sorprendido en falta recibía siempre el castigo más severo. La cigüeña no se sentía a gusto cuando no tenía a nadie a quien castigar. 21, exclamó Porta, embolsándose las ganancias. Que Satanás me lleve, gruñó Hermanito, sin fijarse en su derrota. Imagínate que quería atizarme en el cráneo con el revólver. 17, anunció Porta eufórico. Te estoy desplumando. ¿Tienes aguardiente? Nada menos que 3 litros. El viejo aserrador me los ha dado para que le pase un libro de oraciones y unas cartas al bebedor de agua. 3 litros por esto. Por 3 litros yo le hubiese llevado al teniente una iglesia entera, y con el coche fúnebre de propina. Echó los naipes sobre la tabla que sostenían entre sus rodillas y mostró su juego. Hermanito frunció el ceño. ¿Es que tienes la desvergüenza de hacer trampas? Yo, es vergonzoso pensar esto de tu mejor camarada. Gruñó Hermanito, regodeándose un momento al pensar en las palabras mejor camarada. Porta barajó los naipes con la despreocupación del jugador profesional. Hermanito cortó y luego Porta barajó un poco más. Le he atizado fuerte con las llaves y se ha derrumbado como un saco vacío, prosiguió Hermanito. Te apuesto a que todavía está soñando. Soñará que es un pájaro y que vuela por encima del muro, dijo Porta mientras distribuía los naipes. Cochinas cartas. Paso. 21, grita Porta. Jesús, gimió Hermanito, voy a perder hasta la camisa. El ángel de la muerte ha ido esta mañana a la celda del torpedo. Parece que es para mañana. ¿Qué torpedo? ¿El altote? Sí, el que se cargó a un Unterscharführer. Han ido a prisa, apenas 8 días. No creo que pueda esperar el indulto. Esos indultos son una porquería. Harían mejor en suprimirlos. No lo creas, dijo Hermanito. Todos prefieren respirar el máximo de tiempo posible, incluso en la cárcel. 21, exclamó Porta mostrando sus cartas. Ahora 1 litro de tu aguardiente o una partida doble. Yo pongo 3 cigarrillos de opio y las botas que me dio la mujer del general cuando la llevamos el equipaje. Para empezar, ¿me irían bien esas botas?, inquirió Hermanito alargando un pie. Aún no son tuyas, contestó Porta riendo, y escupió sobre el pie cubierto con un calcetín agujerado. Un prolongado grito desgarró el silencio de la prisión e hizo dar un salto a los 2 jugadores. ¿Quién diablos habrá sido?, murmuró Hermanito echando una ojeada al pasillo. El 368. Menudo susto me ha dado ese imbécil. Debe de estar loco de miedo. El ángel de la muerte ha ido a visitarle a mediodía. Esta noche le toca el turno. Entonces nosotros no formaremos el pelotón, dijo Hermanito. Será la 3ª sección.
Jugaron en silencio. De repente unos pasos sonaron en la escalera, colillas y cartas desaparecieron. La posición rectificada en un santiamén convirtió a los dos jugadores en disciplinados soldados prusianos. Y fue el suboficial Julius Heide quien compareció muy risueño. Menudo susto, dijo echándose a reír. Se dejó caer sobre un cubo. Estáis tan reglamentarios que le dan a uno ganas de vomitar. Se oyó un ruido sordo en el interior del cubo. —¡Cerdo! —exclamó Porta. —¿Estamos o no estamos en los retretes? Era evidente que Heide buscaba jarana. —¿Qué diantres estás haciendo aquí? Nadie te ha llamado. —Dame cartas. Apuesto un abrigo de cuero SS contra vuestras porquerías. —¿Un verdadero abrigo SS? —preguntó Hermanito sorprendido. —Sí, pedazo de bestia, un verdadero abrigo negro con forro de lana y hombreras, de esos a los que se saluda cuando uno los encuentra colgados junto a la entrada. —¿De dónde lo has birlado? —Tengo amistades. La única amistad que has tenido en la SS fue cuando te repasaron en la RSHA. Explícanos cómo has conseguido ese abrigo. —¿Y qué diablos les importa? Lo interesante es que lo tengo. Porta cogió a Heide por la garganta. —Julius, devorador de judíos, ¿de dónde has sacado ese maldito abrigo SS? Lo has robado, ¿Qué importa? Nada, solo se trata de saber a quién y cómo. Idiota, gruñó Heide. El puño de Porta se cerró sobre la garganta de Heide. Julius, devorador de judíos, ¿de dónde has sacado ese abrigo? Heide gimió y se puso escarlata. Trataba desesperadamente de respirar. Se le desorbitaron los ojos. Porta aflojó la presa. Heide había estado muy cerca de la muerte. ¿En qué os afecta a vosotros, piojosos? Me lo dio la vieja bruja que fue a ver al SOS Oberjunker, el que el sábado se marchó al otro mundo. ¿Te lo dio? Esta sí que es buena, dijo Porta riendo. Imagina, hermanito, la madre le dio un abrigo de cuero nuevo y forrado. No es necesario que te ruborices de esta manera, muchacho. Dinos la verdad. ¿Por qué te dio ese abrigo la madre del SS? Aquí hay algo que huele mal, asesino dominguero. Trató de agarrar a Heide, quien esta vez estaba sobre aviso. Empezó una lucha silenciosa, de la que solo se oían los puñetazos y los gemidos ahogados cuando aquellos daban en el blanco. Pero sonaron pasos en el pasillo. Instantáneamente cesó el combate y se arreglaron los uniformes, sin cesar de lanzarse miradas homicidas. Hermanito fue el primero en comparecer en el pasillo y se encontró de narices con el ángel de la muerte, el capellán von Herdenschein. «La palabra sea contigo», dijo al pasar. Hermanito inclinó piadosamente la cabeza y contestó con un murmullo: «Y con usted, padre». El capellán se detuvo bruscamente ante aquel saludo desacostumbrado. Miró confundido al gigante, que mantenía la mirada fija en sus manos unidas. «¿Crees en Dios, hijo mío?», preguntó el sacerdote castrense. Era un sujeto alto, delgado y pelirrojo, antiguo pastor en un país de misiones, donde era considerado como el sustituto de Dios sobre la tierra, y en el que, en definitiva, había cumplido bien con su papel. «¿Crees en Dios, soldado?», repitió mirando con unción a Hermanito. «Para mí constituye una gran alegría encontrar personas como tú en un batallón disciplinario, pero no recuerdo haberte visto en el oficio, hijo mío». Hermanito contemplaba el ventanuco que había en lo alto de la pared, como si esperase que la Santísima Trinidad apareciera por él. «Tampoco te he visto en la comunión», prosiguió el capellán, acercándose a Hermanito, con las manos separadas para bendecirle. Hermanito sonrió e inclinó la cabeza sobre un hombro.
Señor capellán, el Obergefreiter Kreuzfeld da su uniforme y comunica que va a la iglesia el 15 de agosto de cada año. El capellán pareció desconcertado, pero se rehízo y preguntó por qué el soldado iba a la iglesia el 15 de agosto. En honor a la Santísima Virgen, la Madre de Dios, contestó el gigante con la mirada fija en el cielo. El capellán parecía cada vez más sorprendido. Bajando la voz preguntó qué relación podía haber entre el 15 de agosto y el honor de la Madre de Dios. Hermanito tenía el aspecto de un soldado romano, a punto de echar a varios cristianos a los leones hambrientos. Señor capellán, el Obergefreiter Kreuzfeld solicita autorización para preguntar al señor capellán si el señor capellán cree en la Asunción de la Virgen. ¿Qué? El capellán se congestionó. ¿Se está usted burlando, blasfemo? Herodes era un cerdo, afirmó Hermanito, y San Bernardo bebía schnapps de un barrilito en medio de la nieve. Esta erudición religiosa, en opinión de Hermanito, deslumbraría al capellán. «¿Se ha vuelto loco?», exclamó éste. Hizo un visible esfuerzo y añadió con suavidad: «Vamos, soldado, ¿por qué me dices todo esto?». Hermanito se deshacía en sonrisas. «Cuando era niño», dijo, y con la mano indicaba lo pequeño que era, «deseaba muchísimo entrar en el convento de las Santas Ursulinas de Eger». «Ya bastante», gritó el capellán, enderezando su alzacuello. «Deme su nombre, Obergefreiter». «A la orden, Wolfgang Kreuzfeld». 27º Regimiento de Tanques, primer batallón, 5ª compañía, momentáneamente de servicio en la prisión militar de Torgau, sección C. Para mayor comodidad, mis amigos me llaman Hermanito. Y el gigante se inclinó, muy interesado, siguiendo con la mirada lo que escribía el pastor en un librito. Con un chasquido seco, el capellán cerró el libro y vimos con estupor que era el libro de los Salmos, lo que utilizaba como carnet de notas. Su mirada nos entregó a la justicia del Señor, y después se dirigió hacia un calabozo, por el último mensaje espiritual de Hermanito. «Señor capellán, prosigo mi informe. Antes de la batalla me confío por entero al Espíritu Santo». El capellán tuvo un sobresalto y estuvo a punto de caerse. Olvidó por completo lo que había ido a hacer allí, de modo que el Stabschatzmeister Kraus de la Schutzpolizei fue ejecutado sin sostén religioso. Por lo demás, Kraus no lo había solicitado. «Muera Hitler», fueron sus últimas palabras. La historia le costó a Hermanito 8 días de arresto. 3 días después de su liberación, se emborrachó por completo en compañía de Porta, y los dos fueron a visitar al pastor, a quien estuvieron a punto de dejar sin sentido. Como resultado, el servidor de Dios se volvió amnésico y luego, prudentemente, se hizo transferir a la prisión militar de Graz. Fue allí donde los rusos le encontraron muerto en mayo de 1945.